bueno, salimos, nos dirigimos hacia el municipio, dejan a cada uno de los integrantes ahí en el municipio y yo que vivía hacia este lado y la única mujer que no dejan es a mí. Entonces ya ahí emprende hacia la vía Bogotá y empieza mi paseo de la muerte y él se dirige por la vía Antigua. Hace mucho tiempo no venía a Chipaque y el volver representa para mí una sensación de miedo, de pánico, pero seguramente también es algo que tenía que enfrentar y que hacer. Chipaque es un pueblo de Cundinamarca muy cerca de Bogotá, donde la tierra es generosa para cultivos como la papa y las hierbas aromáticas. Un buen lugar para ejercer la ingeniería ambiental. Me gusta ser ingeniera ambiental y sanitaria porque estoy convencida que somos los médicos del medio ambiente. Chipaque es una tierra llena de tranquilidad, llena de oportunidad. No, Chipaque creo que es como un paraíso. En ese paraíso, Yuri Castellanos García creyó que había conseguido una buena oportunidad profesional. Se la ofreció el alcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, la UMATA. Yo me vinculo a la administración municipal, a la alcaldía de Chipaque, el día 14 de octubre del 2022, formalmente como la profesional ambiental de la Oficina de Desarrollo Agropecuario. ¿Ya te lo dijo la que te recibió a ti? Sí. Pardo Muñoz fue cercano a la familia de Yuri desde la primera campaña que hizo para la alcaldía y que ganó en 2011. Todos son oriundos del municipio. Que cuando se lanzó a su primera alcaldía buscó de pronto a las personas más influyentes del municipio de Chipaque para empezar a escalonarse, a conocerse, y nosotros le dimos el respaldo político para que él pudiera llegar a ese ascenso político un poco más fácil. Su excompañera y amiga, la ingeniera agrónoma Andrea Vaquero, recuerda el entusiasmo que mostraba en su trabajo. Ella pues se quería comer el mundo y también quería, digamos que aportar como el conocimiento que tiene y sobre todo como el trabajo a la comunidad, porque es que, como siempre lo dijimos, esta oficina es la oficina de la gente. 5 meses después, ante la ausencia de la titular, el mandatario le ofreció a Yuri la jefatura de la oficina. Ella aceptó pensando que se abrían aún más las puertas para el ejercicio de su carrera. Con su discurso él convencía, él tenía un discurso de adulto mayor, de mujer, de niñez. Sin embargo, empezó a ocurrir algo muy ajeno a la relación de trabajo. Ya uno empieza a notar que lo mira a uno de manera diferente, o uno está en una reunión y él le escribe a uno: estás muy hermosa, eres muy linda, me gustas, me encantas. Uno se da cuenta y dice, bueno, son simples mensajes, son simples cosas, pero pues en todo lo que se transformó, ¿no? A pesar de que me ponía muy roja y me daba miedo, yo sí le expresaba y le ponía mi punto de vista y le decía: tienes una esposa divina y te pones con estas cosas, o sea, como que realmente no me cabe en la cabeza. ¿Y qué respondía era eso? Nada, que lo superara, o se me burlaba simplemente. Y ella también me mostraba esos mensajes, entonces uno le decía como cuidado, pero mi hermana siempre lo tuvo a raya y uno jamás se va a imaginar que el tipo se va a sobrepasar o va a pensar que si no puede por las buenas iba a llegar a estas instancias de hacer las cosas como fuera. Yuri vivía entre el gusto por cumplir bien con sus funciones y el temor a quien llegó a ver como un líder. Lo ilustra con lo que pasó antes y después de organizar una feria. Nos empezamos a unir más en el sentido de que en el ámbito profesional él me decía: bueno, te falta tal convenio, no tienes listo eso, presión, 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 presión va, presión bien. Cuando salieron bien las cosas en ese evento y eso, empieza: eres muy hermosa, me gustas, me encantas. Yo pues más allá de que le dijera algo, quedó frenada, quedó intimidada, me da miedo. A manera de consejo, le decía, bueno, dale manejo porque eso se te puede salir de las manos, ¿sí? Entonces, pues pon límites, pero entonces cuando ponía el límite o las veces que puso límite, pues él no le firmaba documentos. El empeño de la joven ingeniera ambiental por ganar brillo como profesional le ganó al temor. No vio claras algunas señales como la de noviembre pasado, cuando ella y el alcalde viajaron a Bogotá por asuntos de trabajo.
Cuando veníamos en el trayecto, él me decía que él se quería sentar atrás conmigo y yo le dije que no, yo le escribo, no, yo estoy bien. Entonces, en un momento, él se baja en un punto que es una vereda que se llama Alto de la Cruz y le pide al conductor que se baje. Y entonces él me pide ahí en ese momento un beso, me dice, y yo le dije que no, que qué le pasaba, que me quería bajar. Entonces era una situación como muy compleja, que siempre le tuvo que dar como el manejo y a veces hasta pues agachar la cabeza y hacerse como la que no pasa nada, pero pues era muy difícil, ¿sí? Tengo un dolor profundo de que me arrancaron algo que no va a volver y que acá quedaron mis sueños profesionales por culpa de alguien que me arrebató mi dignidad. Lo que perdió una semana antes de cumplir 25 años, de acuerdo con su denuncia, fue mucho más que la dignidad. Yo no recuerdo qué fue lo que pasó, ni qué me estaban haciendo, nada. La familia y yo estamos totalmente devastadas, ha sido un proceso totalmente difícil. Nunca lo vi con un peligro y aparte se había ganado no solo mi confianza, sino también la de toda mi familia. Nunca llegué a dimensionar que me llegara a pasar esto. Todo desembocó en algo impensable, algo que define como las peores horas de su vida o el paseo de la muerte. Sí, le tenía miedo a Camilo Albeiro Pardo Muñoz porque lo que él decía se tenía que hacer, pero ni siquiera era porque existiera un respeto. Pues él manejaba una dinámica muy extraña porque pues cuando él quería pues se podían hacer las cosas y cuando no, pues no. Él se imponía con miedo, él simplemente le creaba a uno una figura de que él era todopoderoso, o sea, si podía le ganaba a mi Dios. En la tarde del 13 de diciembre pasado, Yuri Castellanos García buscó con insistencia a su jefe, el alcalde de Chipaque, Camilo Pardo Muñoz. Él me escribe ¿dónde estás? Y yo le dije acá en la oficina como siempre. Entonces él me dice, bueno, y envía a su conductor a recogerme. Pasadas las 6 llegó a un parador muy conocido en el pueblo donde el mandatario estaba reunido con amigos, concejales y algunas personas del gabinete. Ingreso al establecimiento, saludo a cada una de las personas y la última persona, porque era una mesa pegada a la pared, era él como alcalde y cuando yo lo saludo él me dice, ven, siéntate acá. Yo requería la firma de él como líder municipal. Le firmó los papeles y le pidió quedarse a comer, pero las cosas se pusieron tensas cuando empezaron a repartir trago. Primero una secretaria y después él. Nunca me sentí en ese riesgo de decir, bueno, no lo voy a hacer, simplemente tomé uno y ya. Pero cuando él ya empezó a embutirme el trago fue cuando ya me sentí en riesgo y él no paraba. Triste decirlo, Yuri Andrea, una joven que realmente siempre pensaba su jefe como que la persona que la protegía. Me sentía literal contra las cuerdas para salir o en cualquier momento del evento tenía que pedirle permiso. Muchas veces él me decía sí o me decía no, quédese ahí. Tenía hasta autoridad en esos momentos. Yuri trató de evitar los efectos del licor con algunos pasabocas y mucha agua, pero eso no valió. A mí me quitan la botella de agua y empezamos a comer y luego recuerdo que pidieron otra caja de aguardiente. De ahí yo no me acuerdo de nada porque pues yo nunca tomo. Ya muy tarde se marcharon y algunos entraron a la camioneta del alcalde, a la que también subió ella en muy malas condiciones. Lo que yo me acuerdo es que antes de subir a la camioneta me golpeó muy fuerte en las piernas, entonces eso es lo que a mí me hace volver como en sí y quien me está levantando es un compañero.
ella nunca se imaginó, es que esto de verdad para nosotros es tan difícil y para mí realmente, que una persona de este talante, con estos hilos de poder, haya llegado a estos extremos. Entonces ahí empieza mi tortura, empieza todo un trayecto, dejan a cada uno de los integrantes con los que estábamos, menos a mí, y a la única persona y a la única mujer que no dejan en su hogar es a mí. Lo que define como su tortura ocurrió entre esa noche y la madrugada del 14 de diciembre, en la vieja carretera a Bogotá. Al parecer, todo dentro de la camioneta. Cuando yo vuelvo a recuperar el conocimiento, por decirlo así, es cuando recuerdo que nos encontrábamos sobre la vía. Yo ya tenía el sostén desacomodado, tenía la blusa completamente abierta, el pantalón. Yo estaba notando que él me estaba haciendo algo, pero vuelven y me ingresan a la camioneta y empieza todo un paseo de la muerte para mí, de Chipaque a Bogotá. Ninguna persona actuó, primero por cómo estaban, segundo porque desde el miedo es una persona que de un solo grito a ti te deja sentado. Mucho antes de que amaneciera, regresaron de Bogotá a Chipaque y la dejaron en casa de una mujer del gabinete, y no donde Yuri vivía con su hermano. Lo que descubrió fue demoledor. Ya cuando yo llegué a la casa, ingresó al baño y no paraba de sangrar, no paraba de sangrar. Yo solo temblaba porque hasta ese momento, aunque sabía lo que había pasado, no dimensionaba qué tan grave era. La verdadera dimensión la conocería más tarde en un hospital del sur de Bogotá. Antes de eso, aumentaba el suplicio. Entré al baño, empecé a llorar, a cuestionar mucho a Dios, a la vida, que por qué me había pasado esto. Sentía un dolor profundamente, sentía que me había fallado y me había decepcionado a mí misma. La socióloga Juana Afanador, de la Mesa Ancha de Noticias RCN, quien tuvo conocimiento del caso porque Yuri la buscó, se muestra aterrada. O sea, el nivel de violencia del presunto violador es muy grave, es de verdad un encarnizamiento con el cuerpo de la mujer hacia la mujer. Cuando estaba a punto de ir por ayuda de urgencia, la joven escuchó algo que la llenó de miedo. Se lo dijo la funcionaria que la recibió esa madrugada. Ella me dice, menos mal que tú no vas a denunciar, que tú no vas a decir nada, porque yo creo que él te violó. Realmente tenía miedo que me silenciaran, de que me dejaran encerrada, de que me trataran de callar de alguna manera. Antes de ir a denunciar y de contarle a su familia, le iban a llegar otras sorpresas. Sorpresas que se convertirían en piezas clave para la investigación. Yo no me entero directamente por mi hermana, sino se empieza a regar como la ola porque ya transcurren casi 8 días después de lo sucedido. Entonces me cuenta una compañera de la alcaldía con mucha franqueza, con mucho dolor. Yo nunca llegué a dimensionar que me llegara a pasar esto, que lo que te digo siempre lo veía como un caso ajeno a mi vida o que nunca tocaría mi puerta. En pocas horas, la desdicha tocó a su puerta y una semana después a las de su familia. El cumpleaños número 25 de Yuri Castellanos García llegó con noticias que nadie quiere oír. El 21 de diciembre llamo a mi sobrina para felicitarla. Solamente, tía, gracias, sí, pero muy consternada. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Y es cuando me entero ahí. Y terrible, o sea, abominable. O sea, casi me desmayo de no creer, de entrar en pánico, en shock. Ella había callado porque no sabía cómo contarles que fue víctima de abuso y que estaba a las puertas del quirófano. El tema médico es algo que hasta el día de hoy me ha dado muy duro, en el sentido de que tengo rectorragia y pues eso me recuerda al evento que pasé. O sea, el cuadro que yo me encontré
O sea, no se lo deseo a nadie, a nadie. Y por otro lado, o sea, mi hermano, o sea, pensaba mucho en él y yo, Dios mío, ayúdanos. El presunto responsable era su jefe y un viejo conocido de los castellanos. Mi familia confiaba plenamente en él, me sentía segura, mi hermano vivía en el municipio, nunca lo vi como un escenario de riesgo. Nosotros lo conocemos en la familia hace más de 10 años y pues sabemos, y yo que también trabajé para él, lo conocía como amigo, como jefe, en todos los ámbitos. Ayer cuando se hacía el reconteo final de los votos... Hablan del hoy exalcalde de Chipaque, Camilo Pardo Muñoz. Fue a bordo de su camioneta donde Yuri tuvo lo que define como paseo de la muerte. Fue lo más escondido que pudo, o sea, premeditando todo realmente. No pasamos nunca por el túnel principal ni nada de eso. Pasamos por la vía antigua. El 14 de diciembre, cuando recobró el sentido, Yuri llamó al conductor de la camioneta. Por favor, dime qué fue lo que pasó conmigo. No me decía. Me decía, no, nada, nada, tranquila, ¿qué pasó? Te voy a decir la verdad, estoy sangrando, ustedes ¿qué me hicieron? Me dijo, no, nada, nada, me negaba todo. Ese mismo día, la joven pidió ayuda a una prima y a un amigo para acudir a un centro asistencial en Bogotá, lejos del pueblo. Me ingresan, toman mi caso como prioritario y yo les digo, es que me abusaron. Ellos me empiezan a tomar los exámenes, los signos vitales y me dicen, efectivamente te abusaron. Me confirmaron como un código blanco. Ya hospitalizada y aún en shock, le llegó una serie inesperada de mensajes. ¿Cómo así? ¿No te acuerdas? Anoche hicimos el amor, después te quedaste dormida y empezaste como a convulsionar. Les habla Camilo Pardo, el alcalde. Quien le escribía era el alcalde. Me decía que le había encantado lo de anoche, cuando yo sinceramente no recuerdo nada de ese evento, ni qué fue lo que pasó, ni hasta dónde me habían... Nada, yo no recuerdo absolutamente nada y me hablaba con esa sevicia de lo que él había hecho. Yo le decía a Dios, Dios, dame sabiduría para poder afrontar, porque yo lo quería tratar tan mal, pero en medio mío yo dije, no, tengo que ser inteligente y sacarle la información de lo que él me hizo, y él mismo me confirma lo que me hizo. Casi al tiempo, siguiendo la ruta indicada por el hospital, Yuri hizo la denuncia. Yo tenía mucho miedo de denunciarlo, más sin embargo estuve segura y dije, lo voy a denunciar. Pues es una mujer muy valiente porque finalmente no, digamos que no está denunciando a cualquier persona. Cuando se divulgó el caso, hubo una marcha en Chipaque para respaldarla, en víspera de Navidad. Un gesto que también reconfortó a la familia. Mordida, lacerada, rasguñada, y pues simplemente viví el horror y la tragedia de mi vida. Por esos mismos días hubo eco a su denuncia en medios como Noticias RCN y después buscó a Juana Afanador de Nuestra Mesa Ancha. Tuvimos una conversación por WhatsApp más privada y quedé muy impactada con su historia, con la forma que había pasado, con el abuso de poder que hubo, con el dolor pues de esta víctima. Yuri había ocultado el rostro, pero se quitó el velo para este reportaje. Tú pierdes tu identidad como mujer, no reconoces quién eras, qué quieres hacer, ya no te proyectas tanto como antes, ¿me entiendes? Es muy fácil caer en la revictimización si no tenemos las herramientas y no conocemos cómo se debe acompañar y cómo se debe seguir un caso de estos, ¿no? Entonces a las víctimas hay que acompañarlas, darles la voz hasta donde se sientan capaces, ¿no? El hombre a quien señala como responsable del abuso que partió su vida es el mismo a quien de niña le mostraban como un líder del pueblo. Hay una fotografía que es del cumpleaños de él siendo alcalde y pues era como, en ese momento era la admiración porque era el alcalde. En la foto ella tenía 13 años y Camilo Pardo Muñoz hacía su primera alcaldía. Desde esa foto yo veo como si en sus ojos esa mirada fuera pervertida, ¿sabes? Conocida la denuncia, Camilo Pardo Muñoz negó el abuso y habló de una relación consensuada. Señor Camilo Albeiro Pardo Muñoz, ¿usted acepta o no acepta cargos? No acepto cargos, señor juez.
Tras la audiencia de imputación el 28 de febrero, Noticias RCN le pidió una entrevista, pero respondió a través de este comunicado que dice, entre otros: tenemos las pruebas físicas y científicas que demuestran mi inocencia irrefutable, en donde queda en evidencia que la relación extramatrimonial que sostuve por un corto periodo con la señora Castellanos siempre fue consensuada y que jamás se cometió ningún abuso. En la misma línea de defensa, uno de sus abogados advirtió: tomaremos todas y cada una de las acciones pertinentes para garantizar su reputación, su honra, toda vez que contamos con evidencia física, prueba documental y prueba científica que demuestran y ratifican su inocencia. Mientras el caso avanza en manos de un juez, a Yuri le cuesta recobrar lo que fue. Siempre fui una niña muy feliz, carismática, con personalidad. Sabes, el año pasado yo me consideraba una mujer muy exitosa, proyectada, que quería estudiar, que quería salir del país. De momento no piensa en proyectos, porque solo tiene una idea fija. Yo quiero ser redimida por medio de que este señor vaya a la cárcel y se haga justicia.